Ok, muchachos, vamos a ir comenzando con esta sesión de Python. Vamos a abrir el cuaderno de Colab que teníamos la última vez, por favor. Recuerden, desde Google Drive y nos vamos a la carpeta donde teníamos el cuaderno de Jupyter o de Colab. Y les voy a empezar a compartir la pantalla, ¿ok? Bien, muchachos, ahora sí. Habíamos visto la sesión pasada todo lo relacionado a los ciclos y los condicionales, ¿listo? Hacemos unos ejemplos utilizando solamente librerías referentes a Python original, es decir, ninguna librería externa. Después nos empezamos a meter al mundo de las librerías externas y vimos la primera librería importante para nosotros que se llama NumPy. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos, claros, ¿tienen alguna pregunta de la sesión pasada? ¿O vamos bien? Muchachos, ¿me escuchan? ¿Vamos bien? Sí. Ok, muchachos, vale. Bien, entonces el día de hoy vamos a hacer una sesión recordando, pues, o más bien explicando todas estas librerías externas de las que hablamos antes y haciendo unos breves ejemplos. ¿Listo? Entonces, como les venía diciendo, la librería más importante, o una de las librerías más importantes en Python hoy en día es la librería NumPy. La librería NumPy nos permite trabajar con arreglos. Dícese por arreglo un conjunto ordenado de datos de índole entero o flotante, los cuales pues están dentro de una estructura predefinida, como puede ser un arreglo, como puede ser una matriz. ¿Listo? Entonces, bien, resulta que NumPy es básicamente la librería que nos permite realizar todas las operaciones con matrices y vectores que nos permite hacer MATLAB. ¿Listo? Hicimos un breve ejemplo, era definir un vector primero de una dimensión y luego de dos dimensiones. Aprendimos cómo sacar el tamaño de ese vector y vamos a ver cómo trabajar pues, con esta librería un par de ejemplitos más. ¿Listo? Dos funciones muy importantes en Python, las funciones que se usan comúnmente para definir este tipo de arreglos vacíos o rellenos de algún número. La primera será la función ceros. La función ceros nos permite hacer una matriz, un vector, un tensor, cualquier tipo de arreglo de cualquier dimensión, relleno de ceros. Muy importante porque obviamos la naturaleza de almacenamiento flexible que puede tener este tipo de lenguajes de programación y definimos previamente una matriz, un vector o un tensor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, quiero hacer una matriz de 5 por 5 rellena de ceros y la tenemos en pantalla. ¿Listo? Lo mismo, la función int.unos. ¿Listo? Funciona de la misma manera, otorgamos las dimensiones de la matriz que nosotros queremos. Puede ser un vector incluso. ¿Okay? Entonces,
rellenamos el vector de uso. Importante esto, ¿para qué? Para que podamos nosotros tener definidas nuestros arreglos antes de utilizarlos. Comúnmente los utilizamos en ciclos, en operaciones matemáticas, entonces es muy importante. Entonces, muchachos, hasta ahí claro lo que es NumPy. ¿Cómo hacemos entonces operaciones con NumPy y operaciones con este tipo de arreglos? Las operaciones básicas de suma y resta las hacemos punto a punto. ¿Qué quiere decir punto a punto? Yo tengo una matriz de n por n y voy a restar o a sumar otra matriz de n por n. ¿Listo? Es decir, para poder hacer suma y resta, debo tener matrices o vectores o arreglos de la misma dimensión. ¿Vale? O puedo hacerlo simplemente con un escalar. ¿Listo? Entonces, bien, muchachos, vamos a hacer un ejemplo de lo que acabo de decir. Si yo, por ejemplo, a esta matriz de ceros le quiero restar 5, simplemente menos 5, y automáticamente él entiende que a cada uno de los elementos de esa matriz le voy a tener que restar el 5. ¿Listo? Entonces miren que para hacer operaciones con escalar, muy sencillo porque simplemente es colocar los símbolos principales de la matemática convencional. ¿Listo? ¿Cómo así? Bueno, sí, resulta que yo esta matriz, voy a poner matriz 1. Miren que aquí ya hablamos de matriz y vector. Ojo. Antes hablábamos solo de listas. ¿Ok? La di de nuevo. Y, por ejemplo, la quiero multiplicar por 3. Simplemente M1 multiplicado por 3. Miren que la operación por un escalar se hace directa. ¿Listo? Directa. Igual la división. ¿Listo? Entonces, esta es una matriz. Ojo, es una matriz de ceros. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero un arreglo de aleatorios? Que también es muy útil. Entonces, utilizo las diferentes funciones de NumPy. Si ustedes se van a NumPy, desde su navegador, pues ustedes van a encontrar toda la documentación que este tiene y todas las funciones. ¿Listo? Yo aquí les voy a mostrar las funciones principales, para qué nos sirven y cómo utilizarlas. Entonces, miren que siempre lo hacemos diciéndole cómo se llama la librería que estoy utilizando o cuál es el apodo. Miren que yo le puse un apodo a la librería NumPy. Le dije, importe NumPy como NP. Entonces, siempre que voy a utilizar la librería NumPy, tengo que primero utilizar el apodo y un punto, como si fuera un método o una función que tiene la librería. ¿Listo? Siempre con punto. Lo mismo que hacíamos cuando teníamos las listas y queríamos agregarle un número, etcétera, etcétera. Igual, punto y el nombre de la función y los argumentos de entrada. En este caso, el argumento de entrada es básicamente el tamaño que queremos de nuestro arreglo. ¿Listo? Ahora, muchachos, para hacer matrices aleatorias, es matriz 2, o vectores aleatorios, o arreglos aleatorios, entonces vamos a utilizar de la misma librería NumPy la sublibrería random. Mire que esto tiene muchas sublibrerías. Mire que usted le da punto, él pues, le muestra la mayoría de las librerías que se usan. ¿Listo? Y vamos a utilizar random. No se las muestra todas. Ojo, muchachos. Si quieren ver todas las librerías, estamos en la documentación. Bien. Entonces, la librería random, le voy a decir que cree una matriz de tipo
entero aleatorio y que sea, por ejemplo, del mismo tamaño que la matriz M1, que sea de 5 por 5. ¿Listo? Entonces, mire M2. Bueno, un segundito, que es que acá dice un rand int, es rand n, ahora sí. Y en este rand n, pues le ponemos las dimensiones. Dimensión 0, 1, 2, 3, 5 por 5. Y ahora, perfecto. Mírenlo acá, muchachos. Entonces tenemos una matriz aleatoria M2 de 5 por 5 y una matriz M1 de 5 por 5 también. ¿Listo? ¿Cómo vamos a operar arreglos? Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Vámonos aquí a Jamboard y vemos, muchachos, cómo vamos a trabajar con este tipo de arreglos y cómo hacer operaciones con ellos. ¿Listo? Un segundito que no me ha cargado la hoja todavía. Ahora sí, ya cargó. Perfecto, muchachos. Entonces, supongamos que yo tengo la matriz M1, tal como la tengo allá, que tiene dimensiones 5 por 5, 5 filas, 5 columnas. Siempre la primera dimensión hace referencia a las filas, la segunda a las columnas, ¿ok? Y tenemos además nuestra matriz M2, que también es de 5 por 5. De 5 por 5. Filas y columnas. ¿Listo? Tenemos estas dos matrices de 5 por 5. Si yo quiero multiplicar matricialmente estas matrices, y esto es importante, así ustedes pues no tengan, o no sean ingenieros, no estén relacionados con las matemáticas, pero es importante en los lenguajes de programación. Entonces, ¿cómo multiplico yo estas matrices de forma matricial? Valga la redundancia, ¿no? Con el producto matricial. Digamos que el resultado es una nueva matriz M3 de tamaño, ojo muchachos, mucho ojo acá. El tamaño resultante será la dimensión externa de ambos arreglos, pero solo los puedo multiplicar matricialmente si tienen la misma dimensión interna, igual. ¿Listo? Solo se multiplican si tienen la misma dimensión interna. Y el resultado va a ser de las dimensiones externas. Por ende, la matriz resultante M3 será de dimensiones 5 por 5. ¿Ok? Entonces, muchachos, vámonos pues aquí a nuestro cuaderno y a ver si eso es verdad. M3 va a ser igual. ¿Cómo se hace la multiplicación matricial en Python? Con esta función, np.dot de dos matrices. ¿Okay? ¿Cuáles van a ser esas dos matrices? Pues M1 y M2. Creo que se había borrado. Bien. Y miren que M3 vuelve y es una matriz, y si le ponemos M3.shape, pues obtenemos una matriz de 5 por 5. ¿Listo? O sabemos que la matriz es de 5 por 5. Es la multiplicación. Asimismo, pues muchachos, si yo tengo un M4 que es igual a np.random.rand y es de 5 por 2, por ejemplo, ¿yo será que puedo multiplicar algo
de 5 por 5 por algo de 5 por 2, de acuerdo a lo que acabo de decir. ¿Será que lo puedo multiplicar, muchachos? Ojo, vamos acá. Yo quiero multiplicar la matriz M3 por la matriz M4 o el vector M4. ¿Será que los puedo multiplicar? Si es así, ¿cuál será el resultado? ¿De qué tamaño? Muchachos, ¿de qué tamaño? No se puede, nos dice, vean, después 5 por 2. Ok. Entonces, mire pues, para saber si se puede multiplicar o no, simplemente nos vamos de nuevo hacia las dimensiones. ¿Desde qué dimensiones es M3? De 5 por 5, porque es el resultado de M1 y M2, la multiplicación entre esas dos. Ahora, el vector M4 es de dimensiones 5 por 2. ¿Ok? Miren lo que les acababa de decir. La dimensión interna tiene que ser la misma. ¿Es igual? Sí, perfecto. Y el resultado, si es así, si la dimensión interna es la misma, el resultado debe ser o debe tener las dimensiones externas. El resultado, pongámosle M5, debe tener las dimensiones 5 por 2. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces yo tengo M4 de tamaño 5 por 2 y tengo M3 de 5 por 5. Si yo le doy, por ejemplo, M5 igual a M3, lo puedo hacer de dos maneras. Utilizando np.dot o, como yo ya sé que M3 y M4 son arreglos de tipo NumPy, es decir, los hice con NumPy, pues puedo hacer lo siguiente. M3.dot como si fuera un método de mi arreglo. Lo mismo que hacíamos con las listas, lo podemos hacer en los arreglos. ¿Listo? Entonces, M3.dot de M4. Entonces, miren que son dos formas de hacerlo. Vamos a mostrar. M5. Y vamos a mostrar también, mostramos en la siguiente. Entonces, miren, M5. M5 va a ser de tamaño 5 por 2. ¿Ok, muchachos? ¿Está entendido cómo se manejaría la multiplicación en este caso de matrices? Ustedes saben que matricialmente la división se puede ver como una multiplicación por la inversa. Entonces, todo nos lleva a multiplicaciones. ¿Listo? La suma y la resta no tienen ningún problema. La multiplicación tenemos que tener lo que acabamos de ver en cuenta. ¿Está claro, muchachos? Perfecto. Dice Leandro que perfecto. Los demás, ¿cómo vamos? Andrés Felipe, claro, listo. Perfecto, muchachos. Entonces, miren que NumPy, pues, aparte de que nos permite almacenar datos de la misma forma que los almacenamos en las listas, pero en forma de arreglos, pues también nos permite hacer operaciones entre esos arreglos. Y ese es el plus de NumPy. Es una librería netamente matemática. ¿Ok? ¿Listo? Y se utiliza pues muchísimo en ciencia de datos, por ejemplo. Bien, muchachos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero recorrer esta matriz? Pues indexo igual de la misma forma que indexaría yo en una lista. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio con un ciclo por ejemplo. Entonces,
¿Cómo recorrer una matriz en un lenguaje de programación, muchachos? La forma más sencilla de recorrer una matriz es utilizando dos ciclos anidados. ¿Listo? El primer ciclo iría, por ejemplo, en el ejemplo de M5, iría recorriendo cada una de las filas y el segundo ciclo recorre cada una de las columnas. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer lo siguiente. Voy a recorrer la matriz en orden. Fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, hasta las columnas que tenga. Se terminaron las columnas, pasamos a las filas. A la siguiente fila. Fila 2, columna 1, fila 2, columna 2. Y así sucesivamente hasta que termine todas las filas y todas las columnas en esa fila. ¿Listo? Entonces, la estructura del código vendría siendo por i en el rango. ¿De quién? ¿Cómo sé yo cuál es la fila o cuántas filas tiene un arreglo? Muy sencillo. M5.shape. Y como M5.shape es una tupla de valores, tiene dos posiciones, pues tomo la posición número 0. ¿Listo? Entonces miren que M5.shape en la posición número 0 me devuelve este 5. ¿Listo? Y como les dije anteriormente, tenemos que hacer un for para las filas y un for para las columnas. El segundo for vendría siendo por M5.shape. ¿En qué, muchachos? ¿En qué posición? En la posición 1. Perfecto, John. Muchas gracias. ¿Okay? La posición 1. Miren que, ahora, ¿cómo hago, por ejemplo? Yo quiero mostrar toda la matriz M5, pero en orden, en el orden de recorrido. ¿Listo? Y muy bien, Leandro también. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente mostramos M5 y la indexamos. ¿Cómo la indexamos? Dos formas de indexar matrices. La primera forma de indexar matrices, M5 en 0, o bueno, en I, en la fila I, recuerden que I va a ir desde 0 hasta 4, porque estamos en el rango de 5, ¿listo? Coma, J. Miren que lo hacemos como si fuese una matriz, ¿listo? Matemáticamente hablando. ¿Ok? Fila I, columna J. Esa es la primera forma y vamos a ver cómo funciona. Miren que menos 19, luego sigue 10, que serían estos dos valores principales. Luego sigue menos 19 otra vez, este de acá, luego 10, y así sucesivamente hasta que termine. ¿Listo? Esa es la primera forma de indexar un arreglo de NumPy. La segunda forma es tal cual lo hacemos con las listas. ¿Listo? Entonces, M5 en la posición I, luego en la posición J. Tal como lo hacemos en las listas. Ustedes recordarán. ¿Listo? Y esto nos da exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, miren que es una extensión de las listas que nosotros tenemos, de las listas que podemos crear con Python inicialmente, pero a esas listas, que se llaman ahora arreglos, les vamos a poder hacer operaciones. ¿Listo? Vamos a poder hacer operaciones entre ellas con un escalar y operaciones de carácter matemático algebraico. ¿Listo? Específicamente álgebra lineal. Bien, muchachos, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Claros con la librería NumPy? ¿Cómo se indexa un arreglo de NumPy? Valga la aclaración que no solo puede estar relleno de números, los arreglos de NumPy también funcionan como las listas, que pueden estar rellenas de letras o de nombres, ¿listo? Pero, ojo, aquí sí tenemos algo claro y es que no podemos mezclar letras y nombres, ¿listo? No podemos mezclar letras y nombres.
perdón, números y letras. ¿Ok? ¿Claro, muchachos, hasta ahí? ¿Vamos bien? Listo. Perfecto. Vamos a ver ahora otra librería muy importante. Creo que es una de las más importantes debido pues a que nos permite visualizar los datos. Entonces, vamos a ver la librería Matplotlib. ¿Listo? Listo. Matplotlib. Entonces, para contextualizarnos un poco, Matplotlib es la librería o una de las librerías más grandes que tiene Python para hacer gráficos. ¿Listo? En 2 dimensiones, en 3 dimensiones, gráficos interactivos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Voy a dejar aquí en el chat el enlace de la página para que ustedes puedan chequear pues la documentación. Recuerden que si ustedes quieren saber cómo se hacen las cosas, la documentación, incluso en las documentaciones están, por ejemplo, muchos ejemplos. ¿Listo? Entonces, vean pues muchachos, tenemos ejemplos de toda clase. ¿Listo? Vamos a ver nosotros los ejemplos básicos de, valga la redundancia, las gráficas básicas. ¿Listo? Las gráficas básicas. Entonces, por ejemplo, no sé si están viendo mi pantalla porque apareció me apareció como un letrero que decía que había dejado de compartir, pero me confirman si se ve. Sí, sí se ve. Listo, perfecto. Ok. Entonces, vean pues muchachos, ¿cómo importamos Matplotlib? De la misma manera que importamos todas las librerías, incluida pues NumPy que acabamos de importar. Import Matplotlib y vamos a importar de una la sublibrería PyPlot. ¿Listo? Matplotlib tiene muchísimas sublibrerías y la más, o una de las más utilizadas es PyPlot. ¿Por qué? Porque es la más intuitiva, es la que nos permite hacer gráficos, pues nos permite hacer gráficos muy interesantes, muy complejos, de manera muy intuitiva. ¿Listo? Entonces, miren cómo la estoy llamando. Importar la librería, punto, la sublibrería y el apodo. ¿Listo? El sobrenombre. ¿Cómo la voy a llamar? La voy a llamar PLT. Así como en NumPy lo llamé NP. Bien, entonces la librería Matplotlib lo primero que nos permite hacer es gráficos en una dimensión. Entonces vamos a crear un vector que tenga, por ejemplo, una función sinusoidal. ¿Listo? Entonces, NP, el vector sería X. Primero vamos, recuerden que en todas eh, las gráficas, que ustedes hagan, siempre vamos a tener, si son en 2 dimensiones, pues el eje Y y el eje X. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener siempre una variable dependiente de otra. ¿Cuál es la variable dependiente en el caso X y Y? En este caso de acá. La variable dependiente es Y. ¿Por qué? Porque depende del valor que tome X. Por ejemplo, si yo tengo X al cuadrado más 1, la función X al cuadrado más 1, f de X o Y, ¿listo? Pues va a tomar un valor dependiendo del valor que tenga X. Si es 1, pues esto será 1 más 1, 2. Si es 2, 4 más 1, 5. ¿Listo? Entonces, Y siempre va a depender de los valores que tome X, la variable independiente. De esta misma forma vamos a hacer gráficos. Vamos a tener una variable independiente y una variable dependiente
que va a ser el resultado pues, de evaluar una función en esas variables o esos puntos de la variable independiente. ¿Listo? Entonces, vamos a crear un vector el cual haga las veces de variable independiente. ¿Cómo así? Sí, que nos vaya, por ejemplo, desde 0, 1, 2 hasta el número que nosotros deseemos. ¿Listo? O desde menos algo a algo. Que sea la variable independiente. ¿Listo? Entonces vamos a crear. ¿Cómo lo creamos? La forma más fácil es hacer un espacio lineal. ¿Listo? ¿Por qué un espacio lineal? Porque si ustedes se dan cuenta, pues vamos incrementando el valor de x o de la variable independiente de manera lineal. ¿Listo? Entonces, linspace y le ponemos desde dónde queremos que vaya hasta dónde queremos que vaya y con el paso que queremos que salte, es decir, si vamos de 2 en 2, de 3 en 3, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta, yo casi siempre le pongo una coma para que ustedes puedan observar cuál es la definición de la función, cómo se utiliza y para qué sirve. Si ustedes le dan una coma cuando colocan los paréntesis, en la mayoría de los editores de texto, incluido pues este de Google Colab, nos va a decir, mire, la función está definida de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que así la debo utilizar. Miren, start, que es un argumento de entrada, es el punto donde quiero comenzar, stop, donde quiero terminar, y cuántas muestras quiero hacer o cuántos números quiero tener entre el comienzo y el final. ¿Listo? Por ejemplo, entonces, vamos a poner que vaya desde 0 hasta 100. ¿Listo? Y vamos a decirle que tenga, por ejemplo, 10 puntos. ¿Qué va a pasar con 10 puntos de 0 a 100? Pues va a coger los números 0, 11, 22, mírenlo, hasta 100. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta. Entonces, si yo quiero hacer más puntos, pues le pongo 101 puntos, porque de 0 a 100 es 101, ¿cierto? Entonces, miren, 0, 1, 2, 3, hasta 100. Si quiero más puntos, pues aumento los puntos. Por ejemplo, si quiero 200 puntos, él va a tener un paso mucho más pequeño. ¿Listo? Si quiero 1000 puntos, pues le vamos a poner acá 1000 puntos. ¿Listo? De esto va a depender también la resolución de nuestra gráfica. ¿Listo? Miren que tenemos muchísimos puntos entre 0 y 100. Pues 1000 puntos entre 0 y 100. ¿Listo? Entonces, lo vamos a dejar ahí en 1000 para que veamos las cosas como son. Entonces, tenemos ya nuestra variable independiente. Ahora vamos a tener nuestra variable dependiente. Entonces, y igual a, como son funciones matemáticas, yo le voy a poner una función seno, y todas o casi todas las funciones matemáticas estándar se encuentran dentro de la librería NumPy. Entonces, hacer el seno de x. ¿Listo? Y miren que, lógicamente, como tenemos 100 valores en x, y va a tener 100 valores. ¿Listo? 100 valores. Mírenlo ahí. Ahora, ¿cómo graficamos? Que es a lo que queremos llegar. Lo primero que hay que hacer para graficar es armar un lienzo. ¿Listo? ¿Cómo así? Armar un lienzo. Sí, armar un lienzo, un recuadro donde voy a poner yo una imagen. Tengo que decirle, vea, este es el soporte donde usted va a plasmar una imagen. ¿Cómo lo hago? Utilizando la librería Matplotlib. Recuerden que lo llamamos PLT y es recomendable, cada que vamos a hacer una imagen, hagamos lo siguiente. Definamos la figura. ¿Listo? Un objeto que es una figura que se va a poder mostrar dónde vamos a plasmar nuestra imagen y pues le podemos decir el tamaño. ¿Listo? Miren que si yo le doy coma, pues él me va a poner todo lo que puede tener. Entonces dice la clase, las pulgadas o el tamaño que debe tener la imagen, etcétera, etcétera. ¿Listo? Los colores de los ejes. Lo más importante acá es el fixed size. ¿Qué quiere decir fixed size? Tamaño de la imagen. Y le vamos a decir, bueno, cuántas columnas y cuántas filas
queremos que ocupe esa imagen. Entonces, por ejemplo, 10 filas, 5 columnas. ¿Listo? Entonces miren que él va a crear, miren que creo un objeto que tiene 720 por 360 píxeles. ¿Listo? Esto depende pues del visor que nosotros queramos. Pero no le hemos puesto nada. Entonces, para empezar a ponerle imagen a esto, lt.plot, que es la función para graficar en 2 dimensiones. ¿Listo? plt.plot de, ojo, siempre X y Y. ¿Listo? En ese orden. X y Y. ¿Por qué? Porque primero va la variable independiente y después la variable dependiente. ¿Listo? X y Y. Y para mostrar, ojo muchachos, siempre al final de, cuando yo ya quiero mostrarle al usuario la gráfica que yo hice en el lienzo figure, vamos a utilizar plt.show. ¿Listo? Mostrar. Entonces miren que esa es la estructura donde vamos a poder mostrar una imagen. Miren que tenemos una imagen sinusoidal que va desde 0 hasta 100 con 1000 puntos. ¿Qué pasa? Lo que yo les decía, si yo le dejo solamente 101 puntos, pues la gráfica va a perder resolución. Si ustedes se dan cuenta, pues miren que ya la gráfica perdió resolución. ¿Listo? Entonces, por eso es recomendable tener una buena cantidad de puntos, pero que no afecte pues el rendimiento de lo que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir? Que si tengo muchísimos puntos, pues se va a demorar muchísimo más en mostrar la imagen en el lienzo. ¿Listo? Ojo muchachos, a las imágenes yo les puedo modificar absolutamente todo. ¿Cómo así? Por ejemplo, les puedo poner un título. ¿Listo? Un título. ¿Cómo pongo un título? Como cadena de caracteres. Entonces, por ejemplo, gráfica sinusoidal. ¿Tiene que? Ponemos el título. ¿Listo? Al título le podemos dar tamaño, color y tipo de letra. ¿Cómo hacemos? Utilizando más parámetros de entrada. ¿Listo? ¿Tiene que? Fuente, locación, en dónde quiere que vaya el título y muchos argumentos. ¿Cómo sabemos cuáles son esos argumentos? Vamos a la librería. ¿Listo? Y a la documentación de la librería. Entonces, miren que de esta forma ustedes pueden modificar, incluso pueden modificar los valores de los ejes en X y en Y, pueden incluso ponerle, por ejemplo, nombre a cada uno de los ejes, que es lo que comúnmente se hace, plt.xlabel, y le ponemos variable independiente. ¿Listo? Variable independiente. Entonces, ponemos un nombre en el eje X. De la misma forma, podemos poner plt.label un nombre en el eje Y. Entonces, le vamos a poner variable dependiente. Listo. Entonces, miren muchachos que yo puedo, en el lienzo que yo creé, poner absolutamente toda la información. Incluso puedo poner leyendas cuando tengo, por ejemplo, más gráficas. ¿Listo? Entonces, voy a hacer otra gráfica, voy a hacer otra función, Y2, por ejemplo, que va a ser el coseno. ¿Listo? Entonces, si yo creo este coseno, pues puedo graficar muchas funciones en el mismo lienzo. Con el solo hecho de decir lt.plot x, y2. ¿Por qué x? Porque x sigue siendo la variable independiente. ¿Listo? Y ojo muchachos, si yo hago dos gráficas, es recomendable que tengan la misma dimensión. ¿Listo? La misma dimensión.
Entonces, miren pues, yo tengo una gráfica de seno y una gráfica de coseno, que están desfasadas, ya pues ustedes tienen conocimiento de este desfase, ¿listo? Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es cuál? Voy a hacer lo siguiente, voy a ponerle un label, acá es label, donde voy a poner un nombre, esto va a ser el seno, y esta se va a llamar coseno, ¿listo? ¿Y cómo la muestro? Para mostrarla, simplemente tengo que decir punto legend, plt.legend. Entonces, mire la, ¿ok? Esta, si lo dejamos por defecto, la posición va a ser aleatoria dependiendo de dónde haya menos información en la imagen, ¿listo? Él asume que aquí hay menos información, entonces por eso la pone acá. Pero yo incluso puedo modificar ese, eh, esa posición, ¿listo? ¿Cómo? Pues me voy a la librería, a la documentación y veo los argumentos de entrada de leche, ¿listo? Que es posición. Entonces, no vamos a hablar en el tema. Miren, que lo que quería que ustedes vieran es que podemos hacer diferentes tipos de gráfico y los podemos ir añadiéndoles elementos que enriquecen nuestros gráficos y pues que pueden servir para muchas más cosas. ¿Listo? Así como estoy haciendo esto acá, que es una gráfica en 2 dimensiones matemática, puedo hacer barras, puedo hacer diagramas de pie, tipo pastel, puedo hacer gráficos en 3 dimensiones, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero la idea es que ustedes sepan, pues, que con la librería Matplotlib pueden generar imágenes. ¿Ok? ¿Cómo? De la misma forma. Si yo quiero un gráfico en 3D, pues cambio la función plot. Ya no va a ser plot, sino que va a ser otro tipo de función. ¿Listo? ¿Cómo sabemos cuál es? Nos vamos a los ejemplos. No tiene caso que lo hagamos nosotros, porque miren que la librería tiene muchísimos ejemplos de muchas gráficas interesantes. ¿Listo? Entonces no tiene caso pues, que nosotros nos pongamos a replicar. Por ejemplo, las barras. ¿Listo? Nos vamos acá y nos dan el código de las barras. Miren cómo está. ¿Listo? Entonces es cuestión de saber leer ese código. ¿Ok? ¿Estamos claros, muchachos, hasta ahí? ¿Vamos bien? Leandro dice que sí. Bien, dice que todo claro. Perfecto. Muy bien, muchachos. Ok, entonces, librería Matplotlib, importantísima para hacer gráficos. ¿Listo? No nos vamos a quedar pues en una sola librería porque se nos va todo toda la sesión y miren que es muchísimo lo que puede hacer. ¿Listo? Entonces, segunda librería, claro. Bien, muchachos, entonces, vamos a tomarnos 10 minuticos. En esos 10 minuticos, no sé si Gabriel les puede ir pasando el formulario de asistencia. Tomamos los 10 minuticos y comenzamos de nuevo a las 9. ¿Les parece? Despejemos un poquito la mente. Vamos a seguir viendo otro tipo de librerías muy importantes. ¿Vale? Claro, muchachos, ¿de acuerdo? Nos vemos entonces a las 9. Muchachos, me confirman, me escuchan. Vamos bien.
Vale, perfecto. Pues a las 9 continuamos.
Bien, muchachos. ¿Cómo van? ¿Me copian? Leandro dice que sí, muchas gracias. Los demás. Listo, perfecto. Ok, entonces vamos a continuar. Recuerden diligenciar la asistencia, muchachos. El formulario está justo unos mensajes arriba en el chat. Bien, muchachos, entonces, les decía que librería para tener en cuenta Matplotlib. ¿Listo? Otra librería muy importante que debemos tener en cuenta es Pandas. ¿Listo? Pandas es una librería básicamente de análisis de datos, la cual nos permite, primero, ver de forma organizada o tener de forma organizada nuestros datos, como si fuera una tabla de Excel. Incluso podemos cargar datos en Excel, ¿listo? O desde tablas de Excel. Y pues nos permite, además de tener organización en nuestros datos, hacer operaciones referentes pues a cada una de las identificaciones o de las etiquetas que tengamos en nuestras tablas. Por ejemplo, entonces nos vamos a ver pandas. Esto acá está. Entonces, miren que es una librería enfocada al análisis de datos. Bueno, y está, pueden ir a los ejemplos básicos, cómo instalarla. Tenemos también la documentación, ¿listo? Entonces, miren, pueden irnos hacia Get Started para ver cómo instalar. Nosotros no tenemos que instalar, ¿listo? Nos dice que funciona con SQL, R, SATA, etcétera, etcétera, pues además de Python, ¿listo? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a importar pandas? La vamos a importar de la siguiente manera. Pandas ASP, ¿listo? Por ejemplo, siempre recomendado colocarle el sobrenombre o el apodo, ¿listo? O el identificador de cada una de las librerías que carguemos, para que no se solapen funciones entre librerías, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener, digámoslo así, dos vectores, ¿listo? Entonces, vector 1, x, x1, va a ser igual a un vector aleatorio. Miren que, si ustedes se dan cuenta, estas tres librerías están muy ligadas, ¿listo? Funcionan en conjunto. Entonces es muy importante también eso. Funcionan en conjunto y podemos utilizarlas pues, para hacer diferentes mezclas de las librerías, ¿listo? Entonces vamos a crear un vector aleatorio. Vamos a crearlo de 1 por, más bien, de 500 por 1. ¿Listo? X1. Vamos a crear otro vector aleatorio. X2. ¿Listo? Y incluso vamos a crear otro para que tengamos un poquito más de visualización. X3. Perfecto. ¿Cómo vamos a crear una lista, o más bien una estructura de visualización de pandas? ¿Listo? Lo primero es crear un diccionario. Entonces tenemos que crear un diccionario. Vamos a ponerle D, con toda la información que nosotros queramos tener en nuestra tabla de pandas. ¿Listo? Dict, o ya saben la forma más sencilla de una de las llaves, y dentro de las llaves vamos a poner
Una de las formas más sencillas de hacerlo, la que les estoy mostrando. Entonces, le voy a poner la primera etiqueta. Entonces, pongámosle, por ejemplo, edad. ¿Listo? Igual a X1. Vamos a ponerle, por ejemplo, peso. ¿Listo? Y le vamos a poner altura. ¿Listo? Suponiendo pues que tengamos estas tres informaciones, este tres tipos de información. ¿Listo? Primero el diccionario y vamos a crear un data frame. ¿Listo? Data frame de pandas. ¿Listo? Yo sé que ustedes acá no lo vieron, pero voy a tratar de mostrarles el ejemplo. Para que ustedes visualicen. Entonces, miren, acá estamos en la documentación y los data frames se van a ver de esta forma. ¿Listo? Tipo listas. ¿Ok? Entonces, muy sencillo. Vamos a decirle pd punto data frame y le decimos que los datos que queremos llenar en ese data frame, en esa estructura, va a ser el diccionario T. ¿Listo? Y este será nuestra tabla. Miren. Ok. Nos dice que debemos pasarle los índices. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que podemos pasarle el diccionario o podemos pasarle también los datos con los índices. ¿Listo? Los datos con los índices. Entonces le vamos a pasar las columnas. Entonces, columnas. Y le vamos a decir cuáles son las columnas. Las columnas son edad, peso y altura. ¿Listo? Y vamos a ponerle índice 0. Bueno, nos dice que data debería ser unidimensional. Segundo, muchachos. Vamos a ver si actualizaron esto. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer algo para que cambiemos esto. Entonces, vamos a volver todo lo que tenemos una lista. Entonces, ¿listo? Para que Pandas nos entiendan que lo que nosotros tenemos es una lista. ¿Listo? Y le vamos a dar label a los arreglos. Listo. Ok, le coloco más label. Perfecto. Y le vamos a quitar lo demás. Y ahí debe funcionar. Perfecto. Entonces, si ustedes miran la tabla, miren, tenemos 500 filas y 3 columnas y cada columna representa a una de las llaves o una de las etiquetas de nuestro diccionario. ¿Listo? ¿Por qué hicimos esto? Porque resulta que Pandas, miren acá la documentación me dice, bueno, usted debe poner arreglos de tipo lista o de tamaño 1, ¿listo? Es decir, que no tengan doble tamaño. Por eso pusimos rey. ¿Listo? Esta es una forma
de crear una tabla. Por lo general, las tablas que nosotros tenemos las sacamos de Excel. Entonces, ¿cómo hacemos para cargar un Excel? Vamos a Pandas, Excel. ¿Listo? Excel. Y nos dice cómo vamos a cargar. Entonces, incluso pues nos vamos a ir directamente al ejemplo para que ustedes vean. Entonces, simplemente es leer Excel y cargamos el nombre del Excel y la hoja que nosotros necesitemos. No tengo un Excel acá para hacer el ejemplo, pero es de esta manera. ¿Listo? Y pues lo mismo, vamos a tener una tabla tipo pandas en la cual pues vamos a tener organizados nuestros datos. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos, vamos bien. Miren que aquí son datos aleatorios, por eso no tiene, pues, no tiene mucho sentido con lo que colocamos en los nombres, pero la idea es que sepamos cómo actuar con pandas. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer con pandas? Con pandas podemos hacer, pues esta tabla tiene muchísimos atributos. Si yo le doy punto, él me va a decir qué es lo que yo puedo hacer, por ejemplo. ¿Listo? Entonces puedo combinar, sacar la media, la acumulativa, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces miren que puedo hacer muchísimas, tengo muchísimos atributos para trabajar con estas tablas, tal como lo tenemos en las listas. ¿Listo? Entonces, todo esto, muchachos, todo esto, por ejemplo, si queremos sacar solamente uno de las columnas, por ejemplo, le damos tabla edad. ¿Listo? Y bueno, recuerden que lo que no está en cajita morada, pues no es llamable, no es una función. Entonces miren que yo puedo sacar cada uno de estos de estas etiquetas utilizando pues la misma forma para llamarlas que cuando utilizamos los atributos, ¿listo? O los métodos de las funciones. Entonces miren que él me devuelve una tabla que solamente tiene la edad, ¿listo? Me dice la longitud y me dice el tipo de dato que tengo, ¿ok? Entonces miren que yo puedo hacer muchísimas. Acá puedo sacarle la media, sacarle los valores, incluso acá puedo yo. Entonces agregar, alinear, sacar los valores, etcétera, etcétera. ¿Listo? Miren que tengo un sinfín de posibilidades para trabajar con esto, sacar estadísticas, como les digo, medias, varianzas, kurtosis, etcétera, etcétera. Sacar la media, entonces le saco la media, miren que la media de la edad es 0.09, ¿listo? Entonces miren que ustedes pueden hacer todo lo que harían, por ejemplo, a pedal, matemáticamente la media, la suma de todos los elementos sobre la cantidad de elementos, y pues, lo podemos hacer mucho más fácil utilizando pandas. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de esta librería. Nos permite trabajar con datos de manera organizada y pues, nos permite hacer operaciones dentro de esa estructura de tabla que nos provee. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí? ¿Claros? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Estamos claros. Listo. Muy bien, perfecto. Entonces, muchachos, después de ver estas tres eh, librerías que son pues, básicas y muy importantes cuando nosotros estamos trabajando con Python, ¿listo? Y con datos en Python, pues tenemos muchísimas más librerías para especializadas en cada cosa, por ejemplo, librerías para hacer desarrollos web, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces tenemos muchísimas librerías, no solamente de carácter matemático, yo coloqué pues, las principales de carácter eh, matemático, ingenieril, incluso, ¿vale? Pero ustedes pueden buscar muchísimas librerías, como les digo, aplicaciones web, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien, incluso otras librerías que son competencia de estas,
las pueden utilizar. ¿Listo? Entonces, bien, muchachos. Hasta aquí vamos a dejar lo referente a librerías, porque pues si nos ponemos a decir todas las librerías que existen, no terminamos, ¿listo? Pero la idea es que ustedes sepan cómo importarlas y cómo utilizarlas, ¿listo? Ahora, muchachos, vamos a seguir con algo también muy importante, y es la creación de funciones. ¿Qué son las funciones en Python? ¿Listo? ¿Qué son las funciones en Python y qué son las clases en Python? ¿Listo? Entonces, las funciones, muchachos, en Python son cajitas negras, cajas negras pequeñitas, son cajitas negras, las cuales por dentro tienen código, ¿listo? Tienen algoritmos especializados. ¿Qué quiere decir especializados? Que sirven para un problema específico, ¿listo? Especializados. Y pues básicamente esto lo podemos llamar y utilizar en cualquier parte de nuestro código, en cualquier código. En cualquier código. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que estas funciones ya están guardadas en alguna parte y yo las puedo llamar en cuanto las necesite. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? Sí, por ejemplo, las funciones que hemos visto de print, o la función shape, ¿listo? Todas esas son funciones que están escritas dentro de las librerías y que yo puedo llamar cuando yo desee, ¿listo? Ahora, yo también puedo realizar funciones que hagan una labor específica, pero hechas por mí, ¿listo? Es decir, que no estén en las librerías, sino que yo las defino. ¿Cuál será la sintaxis para definir funciones? La siguiente. Para definir funciones utilizamos la palabra def, el nombre de la función, nombre de la función, ¿listo? Paréntesis, ¿ok? Vamos a ponerlo incluso más abajo para que nos alcance. Argumentos, ojo muchacho, argumentos de entrada, ¿listo? Cuerpo de la función, lo que hace la función por dentro. Que sería básicamente pues el código de que hace la acción que nosotros necesitamos. Y al final, return, es decir, retornar argumento de salida. ¿Listo? Entonces miren pues muchachos, de esta forma definimos una función. Todo lo que esté aquí adentro tiene que estar relacionado con los argumentos de entrada, es decir, tiene que utilizar los argumentos de entrada para realizar la acción y tiene que devolver el argumento de salida, tiene que devolver algo. ¿Listo? Que básicamente es después de hacer el proceso de la función, el resultado. ¿Listo? Ojo muchachos, todo lo que esté dentro de este marco, todo lo que esté dentro de este marco, va a estar dentro de la función. Es decir, lo que esté por fuera no va a afectar lo que esté escrito aquí adentro. Esto está escrito en piedra. ¿Listo? Esto queda escrito en piedra. ¿Qué quiere decir escrito en piedra? Que cuando yo llame a la función, para llamar a la función, esto es para definirla, para llamar a la función, simplemente hago lo siguiente.
nombre, argumentos de entrada. Y lo guardo en argumentos de salida. ¿Listo? Entonces miren que la forma en que yo llamo no tiene nada que ver con lo que está por dentro de la función. Por eso les digo que lo que está aquí adentro está escrito en piedra. Cada vez que yo la llame, yo solamente les modifico o puedo modificar los argumentos de entrada. ¿Listo? La función me va a devolver algo, pero yo no la edito. Para editarla tengo que ir a la definición de la función. ¿Listo? Este codiguito pequeño lo puedo mandar por correo, lo puedo guardar en una carpeta, dejarlo quieto y llamarlo cuando yo lo necesite. ¿Ok? Entonces, muchachos, ¿cómo hacemos una función? Vamos a hacer nuestra primera función. La primera función que vamos a hacer es saber si un número está en un arreglo o no, en un arreglo de NumPy o no. ¿Listo? Encontrar un número. Entonces, ¿cómo hacemos la definición de la función? Def, el nombre, encontrar número, el arreglo, paréntesis, los argumentos de entrada. ¿Cuál será el argumento de entrada? Es un arreglo. ¿Listo? Arreglo. El arreglo X, por ejemplo. ¿Listo? Miren que el editor de texto automáticamente nos va poniendo un color diferente cuando hacemos un código aquí a cuando hacemos una función. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos si un valor o un número está dentro de una regla? O hagámoslo más fácil. Miremos si está dentro de una lista. ¿Listo? Dentro de una lista. ¿Cómo hacemos? Pues primero, tenemos que recorrer la lista. ¿Listo? Entonces, le damos la lista y le damos el número para saber si el número está o no está en la lista. ¿Listo? La lista X y el número. Entonces, para y recuerden, en X, miren que no lo estoy haciendo con el rango, sino que lo estoy haciendo directamente con los elementos de X. Entonces, y va a tomar el valor de todos los elementos de X. ¿Listo? Entonces, para I, que va a ser todos los elementos de X, va a comparar si I es igual a número, entonces vamos a decirle que una bandera, flag, sea igual a 1. ¿Listo? Y si no, la bandera va a ser 0. ¿Listo? Miren que simplemente voy a decir si se encuentra o no se encuentra. No digo dónde. ¿Listo? Solo si se encuentra o no se encuentra. Y al final de que hagamos todo el cuerpo de la función, miren, aquí está todo el cuerpo de la función. Al final le damos retornar flag. Es decir, si encontró o no encontró el número. ¿Listo? Corremos, debemos correr el pedacito de la función. Miren que si lo corremos no pasa nada, porque no la he llamado, solamente la definí. ¿Listo? Ahora vamos a hacerle el llamado a la función. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle el llamado a la función? Nos creamos una lista L1 igual a 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Listo? Y llamamos la función. ¿Cómo llamamos la función? Siempre la salida, es decir, salida, va a ser igual a nombre de la función y los argumentos de entrada. ¿Cuáles serán los argumentos de entrada? Dijimos que la lista se llamaba X, entonces tenemos que enviarle una lista. Miren que los argumentos de entrada, cuando yo defino la función, siempre tengo que utilizarlos, ¿listo? Con el mismo nombre. Pero cuando yo llamo la función, este X, que representa una lista,
no debe llamarse igual, puede ser cualquier otra lista, siempre y cuando tenga el mismo tipo, la de, en este caso, lista. Es L1, que hará las veces de X. Y un número, por ejemplo, vamos a buscar el número 7, ¿ves? Y mostremos la salida. ¿Ves? Miren pues, muchachos, me dice que el número 7 no lo encontró. ¿Quién me dice por qué? Esto me dice que el número 7 no lo encontró. ¿Quién me dice por qué? Si el número 7 existe, por qué no lo encontró? Por favor, muchachos. Debería ser return a la hora del encontrarlo y no seguir el ciclo. Muy bien, Nicolás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer más bien un contador que empiece en 0 y cuando encuentre el número, haga contador más igual 1, es decir, aumente 1, y cuando no lo encuentre, pues se queda el 0. ¿Listo? Entonces, le quitamos el S. ¿Qué vamos a hacer aquí? Simplemente devolvemos, si el contador es mayor que 0, devolvemos un 1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si contador mayor que 0, entonces flag es igual a 1. Si no, flag es igual a 0. ¿Listo? Ahora sí. Entonces vamos a ver. Llamamos a una función y efectivamente el número 7 sí se encuentra. Nos devuelve un 1. ¿Qué pasa con el número 14, por ejemplo? ¿Ves? No lo encontró. ¿Listo? Miren la forma, el cuerpo de la función no tiene nada que ver con cómo lo llamo. ¿Listo? Yo lo puedo llamar con diferentes números, con diferentes nombres de variables, pero el cuerpo de la función tiene que ir acorde con las variables de entrada y la variable de salida. ¿Listo? Argumentos de entrada y argumentos de salida. ¿Claro, muchachos? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Listo. De esa forma, pues, podemos hacer diferentes funciones. ¿Listo? Diferentes funciones. Ahora, muchachos, resulta que como Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, pues yo puedo crear, aparte de las funciones, puedo crear clases. ¿Clases de qué? Clases de objetos. Entonces vamos a ver lo referente a las clases. ¿Qué es una clase? Una clase, muchachos, es un tipo de objeto, o más bien, es un objeto de Python, el cual tiene atributos o funciones. ¿Cómo así? Sí. Lista, por ejemplo, es una clase de Python. ¿Por qué lista es una clase de Python? Porque tiene muchas funciones y atributos. ¿Cuáles son los atributos de lista? Por ejemplo, append, por ejemplo. ¿Listo? Etcétera, etcétera. ¿Listo? O sort. Bueno, los que ya vimos antes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una clase? Es un objeto que tiene muchos atributos. Es decir, que va a tener muchas funciones y que puede heredar atributos de otras clases. Entonces, ¿cómo defino yo una clase? Una clase en Python se define de la siguiente manera. Class, nombre de la clase, nombre de la clase, paréntesis, ojo muchachos, argumentos de entrada, argumentos de entrada, más algo que se llama self, más algo que se llama self, que es el argumento por defecto. ¿Qué significa self, muchachos? Self es el argumento por defecto de las clases. ¿Listo? Es argumento por defecto. Acá siempre vamos a tener nosotros una función que se llama init.
¿qué hace esa función init? Siempre tenemos que llevar self y argumentos de entrada iniciales. ¿Cómo así que argumentos iniciales? Sí, los argumentos de nuestra clase. ¿Listo? Esto de acá, esto es opcional. Es opcional, no hay ningún problema. Pero esto de aquí sí debemos ponerlo. ¿Cómo así los argumentos iniciales? Sí, ¿cuáles serán los argumentos que yo puedo ponerle inicialmente a la clase? ¿Listo? A la clase. Que son diferentes. Entonces aquí van definición de argumentos. Definición de argumentos. ¿Listo? Y va a tener funciones. Def funciones. A las cuales siempre le vamos a agregar self. ¿Listo? Que es el argumento por defecto. Self. Coma, argumentos de entrada. ¿Listo? Y, lógicamente, pues el cuerpo y el retorno. ¿Listo, muchachos? ¿Estamos claros ahí? ¿Vamos bien? El formulario. Ah, ok. Perfecto. Johnny dice que sí, que está claro. ¿Los demás cómo vamos? Ok. Nos dicen que sí. Perfecto. Bien, muchachos. Entonces, vamos al ejemplo. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a hacer una clase de la misma forma clase. ¿Listo? Y le vamos a poner un nombre a la clase. Entonces, pongámosle, por ejemplo, la clase listas. ¿Listo? O pongámosle operaciones listas. ¿Listo? Perfecto. Tenemos una clase. Siempre vamos a tener que una función init. Entonces, init. ¿Listo? Que es la función que nos va a permitir básicamente perdón, tener los parámetros iniciales. Entonces, ¿cuáles van a ser los parámetros iniciales, muchachos? Por favor, me disculpan un minutico que está entrando una llamada importante. Qué pena con ustedes, muchachos, pero es urgente. Mientras tanto, aprovecho también para invitarlos, por supuesto, a que diligencien el formulario de asistencia. De pronto las personas que todavía no lo han diligenciado, para que por favor lo hagan. Esto es muy importante para nosotros para poder llevar, por supuesto, un registro y compartirles posteriormente el material de las diferentes sesiones. Adicional a esto, los invitamos, por supuesto, a inscribirse a los demás grupos de estudio autónomo que se están ofreciendo desde la Dirección Académica de la sede Manizales. En total estamos ofreciendo 18 grupos de estudio autónomo en diferentes temáticas, asignaturas, programas. Este viernes vamos a abrir 2 nuevos grupos. Vamos a abrir uno de procesamiento de señales, que es empezamos a las 8 de la mañana. Y a las 2 de la tarde estaremos abriendo otro grupo que es de construcción de sistemas de información con Access, de 2 a 4 todos los viernes.
Y adicional a eso, pues tenemos los demás grupos que se están ofreciendo desde esta dependencia, la cual, por supuesto, están cordialmente invitados para que puedan participar y hacer uso de estos espacios para que lo aprovechen bastante y que, por supuesto, generemos un aprendizaje colaborativo, que es lo que buscamos a través de estos grupos de estudio autónomo. Como para mencionarles un poco, tenemos los siguientes grupos: bases de datos y analítica de datos, álgebra lineal, LaTeX, física mecánica, MATLAB, cálculo diferencial. Como estudiamos en matemáticas, lectura y escritura de artículos científicos, cálculo integral, dibujo asistido por computador que se inicia la siguiente semana, el miércoles de la siguiente semana a las 4 de la tarde, Python, en el que estamos, por supuesto, física, oscilaciones y ondas, métodos numéricos aplicados a la ingeniería química, desarrollo de sitios de aplicaciones web, cálculo vectorial, procesamiento de señales que iniciamos este viernes con Julián también, probabilidad estadística y construcción de sistemas de información con Access. Bien, muchas gracias, Gabriel. Listo, muchachos, ya estoy de vuelta. Ok, ¿me copian? Sí, muchachos, ¿me escuchan? Sí, así es, Julián. Ok, perfecto. Entonces, les comentaba. Entonces, estábamos haciendo una clase, ¿listo? Entonces, tenemos que definir el método init. Definir el método init. En el cual, pues, tiene que ir siempre self, que es la variable por defecto, ¿listo? De una clase, ¿listo? Entonces, siempre tenemos que ponerla. Y podemos poner los parámetros iniciales, los argumentos de entrada iniciales. En este caso, pues, lo vamos a dejar así. ¿Listo? Sin parámetros iniciales porque en realidad no tenemos. ¿Listo? Y vamos a definir una función dentro de esta clase. Entonces, copiamos y pegamos la función que acabamos de hacer. Tenemos que agregarle siempre self. ¿Listo? Ojo, muchachos, siempre self. Y de esta forma, pues primero indentamos bien y de esta forma vamos a tener nuestro primer método de nuestra clase OP listas. ¿Listo? Vamos a correr lo que tenemos y vamos a crear un objeto de la clase OP listas. Entonces, mire pues, el objeto 1 va a ser igual a OP listas, así, nada más. ¿Listo? Miren que yo creé un objeto OB1. Entonces, OB1, si yo le doy enter, él me va a decir, vea, es un objeto OP listas. ¿Listo? Es un objeto OP listas. Miren que ese objeto OP listas nos va a servir para hacer operaciones en listas. Por ejemplo, si yo le doy en numList, miren que entré al método que yo definí acá, y yo le doy una lista, L1, y, por ejemplo, el número 7, él me va a devolver lo que me retorna el método o la función que tenemos en la clase. Miren que yo puedo tener en esta clase OPListas, puedo tener muchísimas funciones o métodos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? ¿O para qué nos sirve esto? Pues bueno, si yo tengo ciertas funciones que me sirven para estadística, por ejemplo, para sacar datos estadísticos, pues los meto en una clase listas, o en una clase, perdón, con el nombre que nosotros necesitemos, y voy poniendo todos los métodos, tal como hacíamos con NumPy, por ejemplo, np. Y miren que tenemos muchos métodos. Es lo mismo. De esta forma nosotros podemos crear clases, incluso clases dentro de clases, incluso clases que van a heredar diferentes métodos. ¿Listo?
Entonces yo estos métodos se los puedo aplicar a todo lo que tengamos en estas clases. Incluso dentro de la clase puedo llamar a la función o a una función que esté utilizando. Por ejemplo, yo puedo llamar dentro de esta clase a la función encontrar número, ¿listo? Y decirle, bueno, si encontró el número, devuélvame cuántas veces está, ¿listo? Por ejemplo. Entonces, podemos hacer eso, podemos decirle, si encontró el número, devuélvame cuál es el número. O si encontró el número, cualquier otra cosa. Entonces, vamos a hacer otra función. ¿Sí? La función va a ser, por ejemplo, mostrar respuesta. Mostrar respuesta. Y le vamos a ingresar, bueno, no va a tener argumentos de entrada, solamente self. ¿Listo? Y para llamar a la función dentro de la clase, vamos a hacer lo siguiente. Self, punto, y el nombre de la función. Miren que lo llamamos con self al inicio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos dentro de una clase. Y le vamos a enviar, entonces le vamos a enviar x y num. ¿Listo? Que los tenemos que utilizar acá. X, num. Miren que cuando estoy dentro de la clase, yo ya no necesito darle self ni nada. ¿Sí? Lo llamo, tal cual lo llamo por fuera, pero solamente con self, punto, adelante. ¿Listo? Perfecto, muchachos. Entonces, ¿qué voy a obtener de esto? Voy a obtener una respuesta. Voy a tener una bandera. ¿Listo? Por ejemplo. Y yo quiero que, si la bandera es 1, voy a mostrar, por ejemplo, el número fue encontrado. ¿Listo? Si no, el número no fue encontrado. Por ejemplo, miren que tengo dos métodos o dos funciones dentro del objeto. Creamos de nuevo el objeto. Yo puedo llamar el método acá, puedo llamar el método en numList, encontrar un número en una lista, o puedo decirle over1, mostrar respuesta, y puedo darle x y num. ¿Listo? Por ejemplo, y él dice que el num no está definido. ¿Por qué? Le voy a enviar el número. Listo, el 7. Entonces me dice, el número no fue encontrado. ¿Listo? O me va a decir, el número sí fue encontrado. Aquí, ¿qué pasó, muchachos? ¿Por qué me dice que el número no fue encontrado? ¿Quién me dice? ¿Cómo nos damos cuenta, muchachos? Si ustedes tienen un error, ¿sí? ¿Sí, Fred? Porque si en flag no está colocando ningún condicional, está diciendo si flag y está diciendo imprimir el número fue encontrado, pero no dice ninguna condicional. Ok. Cuando hago si flag, quiero decir si esto aquí es verdadero. ¿Listo? O si es 1. Por eso no le puse igual a 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, si ustedes tienen algo que no les saca error, pero no les funciona, lo más fácil, utilizar print, flag, por ejemplo. ¿Listo? Vamos a correr de nuevo y nos vamos a dar cuenta, flag. Entonces dice que flag es 0. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la lista X. Voy a utilizar la lista L1. ¿Listo? Y ahora sí, no debe funcionar. Estaba utilizando una lista diferente. Y ahora sí. L1 minúsculo. ¿Listo? El número fue encontrado. Miren que
Vamos a volverlo a correr para que se reinicie. Listo, el número fue encontrado. ¿Okay? ¿Qué significa este? Si flag. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando nosotros tenemos 0 y 1, Python interpreta el 0 como falso y el 1 como verdadero. Por eso, de aposta, yo puse que si encontraba un número, me devolviera un 1, y si no lo encontraba, me devolviera un 0. Lo mismo pasa acá. ¿Listo? Entonces, si yo le digo si 1, quiero decirle si es verdadero. Si es verdadero, entre acá. Si es falso, entre acá. ¿Entendido, muchachos? ¿Claro hasta ahí? Señor. Miren que incluso, muchachos, yo puedo llamar funciones dentro de la clase. Es decir, que yo puedo jugar con esto. ¿Para qué? Para que mi código quede muy organizado y todas las funciones que yo haga queden funcionales. ¿Cómo así? ¿Qué pasaba si yo solamente hacía esta función por fuera? Pues que solamente me iba a servir para encontrar un número no. Pero, ¿qué pasa acá? Que yo aquí le puedo pasar muchas cosas, diferentes funciones, y puedo ir mezclando las funciones dentro de las clases. Incluso las funciones más pequeñas se pueden utilizar como atributos de las clases. Miren que todas las funciones se utilizan como atributos. Así unas llamen a otras. ¿Ok? Me dice, ¿qué pasa si le hace un type? El type me va a devolver OV1, que es un objeto. ¿Listo? Un objeto tipo listas. ¿Ok, Nicolás? ¿Estamos claros, muchachos? ¿Vamos bien, muchachos? ¿Claros? ¿Nos quedó claro cómo se utilizan las clases y para qué se hacen las clases? Mire que es diferente a las funciones, pero es muy útil. ¿Listo? Es muy útil porque ustedes crean un objeto inicialmente y ese objeto puede hacer muchas cosas. Puede tener muchos atributos y puede servir para diferentes cosas, no solo para una, como lo es la función. Bien, muchachos. Entonces, 9:48, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Estamos bien? ¿Claros? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿No hay ninguna Pues yo pregunta? diría que todo. Usted dice que sí, perfecto. El flag no es obligatorio, es una forma de llamarlo. Ustedes pueden jugar, recuerdan cuando les dije que podían jugar con los nombres de las variables, siempre y cuando tengan relación. Por ejemplo, si yo acá digo que voy a retornar flag, pues aquí tengo que crear la variable flag. Yo acá puedo decirle flag, o puedo decirle bandera, o puedo decirle X, Y, Z, lo que quiera. ¿Listo, Leandro? No es necesario. En la parte cuando yo llamo. Johnny dice que todo bien. ¿Está claro, Leandro? Perfecto, muy bien, muchachos. Listo. Si no hay más preguntas, no hay más inquietudes, pues recuerden que pueden escribirme al correo, podemos crear monitorías. Y listo, muchachos, hemos terminado con lo básico de Python. Si ustedes llegaron hasta acá, quiere decir que cursaron el curso básico de Python y son capaces ya de avanzar un poquito más yendo a las diferentes pues, eh, librerías, ¿vale? Y documentaciones de las librerías. ¿Listo? Entonces, con eso, muchachos, damos por terminada esta sesión, damos por terminado el curso básico de Python. Como les digo, cualquier pregunta y dudas son bienvenidas. ¿Okay? Eso sería todo por la sesión de hoy, por el GA de Python en principio. Nos veremos en una próxima ocasión, muchachos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Julián. Muchas gracias a todos por su asistencia y su participación. Esperamos que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego.